Buenas noches, jóvenes. Espero que estén muy bien. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior estábamos hablando de lo que es el reclutamiento externo. Y con decíamos que funciona con aquellos candidatos que vienen de fuera, de la calle. Nada que ver dentro de la organización. Entonces tenemos algunas técnicas para reclutar externamente y entre ellas se encuentra la consulta de los archivos de candidatos, esos candidatos que llegan a la empresa, que entregan un currículum o que mandan por correo sencillamente, te abre la oportunidad de las vacantes y tenemos esos archivos. Recomendación de candidatos por parte de los empleados de la empresa. También los candidatos, los trabajadores pueden recomendar a alguien que conozcan. Carteles o anuncios en la puerta de la empresa, eso se usa mucho, aunque ustedes no lo crean, pero se sigue usando muchísimo. También en empresas pequeñas, ustedes ven esos carteles que dice que se necesita personal, y ahí lo tienen en la puerta en zona franca. Se usan mucho esos carteles por ahí, por la puerta de entrada a la zona franca también. Contactos con sindicatos y asociaciones de profesionales, contactos con universidades, escuelas, instituciones académicas, todo eso tenemos nosotros que utilizarlo, todas estas técnicas para atraer al mayor número de candidatos posible. Aquí tenemos conferencias, ferias de empleo, convenios con otras empresas, viajes de reclutamiento, anuncios en periódicos, revistas, agencias de colocación y empleo. Cualquiera de ellas o un conjunto de ellas que nosotros utilicemos en nuestro proceso de reclutamiento externo nos van a dar buenos resultados. También tenemos los reclutamientos online y los reclutamientos que son como programas de capacitación. Alguien decía, creo que era Zuleiki, bueno, nosotros tenemos en el programa de capacitación, a las personas que tenemos ahí se quedan contratadas. Y también me parece que Michelle, Antinea, no recuerdo, en fin, también tienen este tipo de programas de capacitación que son técnicas de reclutamiento. Tenemos las ventajas del reclutamiento externo. Llega sangre nueva, tenemos experiencia nueva, ideas nuevas, diferentes, un punto de vista diferente de cómo hacer las cosas, de los procesos. Aunque tengamos personal competente, nosotros inmersos en el día a día de la organización, muchas veces no nos da tiempo para hacer los cambios de lugar, las mejoras que se necesitan. Se aprovechan las inversiones en capacitación, ya que ese personal muchas veces llega con mucha capacitación. Hay algunas desventajas también, es más tardado, es decir, dura más que el reclutamiento interno. Mientras más elevado es el nivel del puesto, más largo será el proceso. Un directivo, el reclutamiento de un directivo toma más tiempo que el reclutamiento de un nivel operativo. Es mucho más costoso, exige inversiones en gastos inmediatos. Si usted va a poner un anuncio, si usted va a hacer una feria de empleo, en fin, como quiera que sea, le sale más costoso. Tenemos aquí, hablamos de la publicidad también en el reclutamiento. Tenemos que tomar en consideración algunos elementos como son qué medios van a ser utilizados, cómo voy a elaborar el anuncio y qué debo de tomar en cuenta de la normativa del país. Aquí tenemos algunas cosas para elaborarlo, definir cuáles son las ventajas de la empresa, establecer el sector del mercado, escoger adecuadamente el canal, el portal del empleo, ya sea por las redes sociales, en los estados de WhatsApp, en fin. Hay muchas formas ya vimos todas las técnicas de reclutamiento externo. Definir el contenido del mensaje, considerar la necesidad del tiempo en que queremos la oferta y la marca o nombre de la empresa en caso de que sea oportuno colocarla.
Aquí tenemos, ¿verdad?, la descripción de la posición, la especialidad, el idioma, la parte de los requisitos intelectuales, las competencias y algunas otras competencias técnicas que se requieran para el puesto. Muchas veces el salario se pone, otras se puede omitir. Aquí es un anuncio de la vacante que tiene todos los datos, aquí la fecha, aquí tenemos de quién es, aquí están los requisitos, las competencias, ¿verdad? Competencias técnicas y competencias blandas, podrían ser genéricas, esa. Bueno, para decir genérica hay que conocer la organización, pero vamos a llamarla blanda. Con quién se debe de comunicar. Y la entrevista de filtro. La entrevista de filtro generalmente se hace vía telefónica. Esta entrevista es para verificar que todos los candidatos que tengamos a mano y que nosotros ya hayamos revisado y contra el perfil, ¿verdad? De manera así como muy superficial, confirmar que realmente esos candidatos pudieran pasar al siguiente proceso. Es corta esa entrevista, generalmente se hace por teléfono. Eso no quita que usted, si usted la quiere hacer personal, la hace personal, pero como es corta, no vale la pena desplazar, desplazar a los candidatos. Tenemos aquí la planificación de la selección, también fue otro tema que vimos, que comenzamos la semana pasada. Hablábamos que de la selección lo que busca es tener los candidatos, los mejores, los más idóneos, con relación al perfil que se está buscando. Y esa es la parte de la selección. Entonces, el proceso selectivo, usted va a hacer una comparación, eso es lo primero que tiene que hacer, la comparación entre el perfil de lo que usted anda buscando y el perfil o el CV del candidato. Entonces, usted comienza por ahí a hacer esas comparaciones entre las especificaciones de puesto, lo que tiene el candidato, cuáles son las tareas. Hay algunas tareas también que hay que revisarlas, a ver si esos candidatos pueden realizarlas. Tenemos aquí las bases para la selección. Las bases para selección o base para hacer algo es lo que yo debo de tomar en cuenta para seleccionar, es decir, para este proceso. Y dijimos ya con anterioridad que lo número 1 es la descripción y análisis de puesto. Debo de tener ese documento. Pero en caso de que yo no tenga ese documento, entonces a lo mejor hay otros documentos que puedan ayudar a este proceso, como son incidentes críticos. Esa herramienta es una herramienta y es un método también de evaluación de desempeño. Requisición de personal, análisis de puesto en el mercado, hipótesis de trabajo. Cualquiera de estos documentos que me den una idea de qué es el puesto, cuál es el perfil, cuáles son los requisitos académicos que tiene ese puesto, ya con eso yo puedo comenzar el proceso de reclutamiento, perdón, de selección. Tenemos aquí una ficha profesiográfica. Esta ficha, ¿qué es lo que hace? Hacer las cosas como más fáciles, este proceso. Aquí vamos a colocar, vamos a coger de esa descripción de puesto, vamos a llevarla y lo que tenemos allá lo vamos a poner aquí en esta ficha. Y con esa ficha es que vamos a trabajar para este proceso de selección. Y las técnicas para la selección. Hablamos de las entrevistas, de las pruebas de conocimientos, exámenes psicológicos, exámenes de personalidad y técnicas de simulación. Hablamos de que la entrevista es el método por excelencia y que no está comprobado científicamente, pero es el que mejor resultado puede dar. El asunto de la entrevista. Entonces, yo creo que fue ahí que quedamos. Aquí, tomar en cuenta a las personas que van a entrevistar, ¿verdad? El entrevistador tiene que revisarse, no tener perjuicios personales, y si los hay, tratar de evitarlos, eliminarlos, evitar preguntas capciosas, escuchar atentamente al entrevistado, dejar hablar al entrevistado, sobre todo, quien es el protagonista, evitar emitir opiniones. Las opiniones ahí no son buenas.
Ah, mira, yo creo que sí, que tú con esa característica que tú tienes, puede ser que te contratemos. Eso está incorrecto. El proceso de selección es simplemente dejar que ese candidato hable para nosotros conocerlos mejor. Ya esas opiniones se dejan para lo último cuando se haga la decisión. Vimos esto también, las preguntas narrativas, que es una de las, aquí dijimos, preguntas narrativas, ¿para qué? Para que el entrevistado hable, pueda hablar. Cuando usted hace una pregunta cerrada, le va a contestar también de manera cerrada. Y eso no es lo que queremos. Aquí hablamos de la entrevista. Es importante tener una entrevista estandarizada, estructurada, y eso no quiere decir que esa entrevista estructurada y estandarizada no me va a dar oportunidad de que yo haga otro tipo de pregunta. Una pregunta o una respuesta me puede llevar a otra pregunta que no esté dentro de la estructura de esa entrevista. Y tenemos aquí también las partes de la entrevista: la preparación, buscar el ambiente, el mejor lugar donde no haya ruido, el desarrollo de la entrevista, el cierre. Hay que dejar saber al candidato que ya estamos en el proceso de cierre, pero también hay que dejar saber al candidato qué sigue después de esa entrevista. Si va a seguir el proceso de selección, cuándo se le va a avisar, aunque no sea una fecha exacta, pero algo estimado, para que el candidato sepa el proceso que le espera. Y la evaluación. No podemos dejar para último la evaluación del candidato. Terminaste la entrevista, se fue el candidato, pues vamos a evaluar inmediatamente con el documento para ello. Y yo creo que hasta ahí fue que vimos esta clase. Si tienen preguntas de eso que acabamos de resumir, por favor, me dejan saber. Entonces seguimos con este tema, que esto es otra técnica de selección: pruebas o exámenes de conocimientos y habilidades. Estas pruebas o exámenes son instrumentos que sirven para evaluar de manera objetiva los conocimientos y habilidades de los candidatos. Básicamente, estas pruebas son técnicas. Por ejemplo, si la descripción de puesto dice que una de las competencias específicas es que maneje el paquete Office, lo dice la descripción de puesto. Entonces usted simplemente le va a preguntar, va a hacer una pregunta al candidato: ¿usted maneja el paquete Office? El candidato probablemente le diga que sí, pero eso no puede quedar ahí, porque usted se tiene que asegurar que el candidato cumpla con lo que dice la descripción de puesto. En este caso, ya la descripción de puesto la dejamos a un lado y estamos trabajando con la ficha profesiográfica, que tiene más o menos los elementos de la descripción de puesto. Entonces, estas pruebas buscan medir el grado de conocimiento profesional o técnico que exige el puesto, la parte técnica. Entonces, vamos a hacerle estas pruebas. ¿Quién se encarga de hacer estas pruebas? La persona más indicada es el supervisor o quien solicita la vacante. Por ejemplo, si es del área de contabilidad, una persona que trabaja en reclutamiento no va a saber del área de contabilidad, o una persona del área de planta. Entonces, hay muchos departamentos y muchas cosas en la empresa que recursos humanos no maneja. Entonces, por eso, lo ideal es quien lo prepare sea la persona dueña de ese puesto. Y aquí tenemos unas clasificaciones. De acuerdo con la manera en que se aplican las pruebas, pueden ser orales, escritas o de realización. Las orales, obviamente, son preguntas que se le hacen de la parte técnica, que pueden estar dentro de la entrevista también, una entrevista técnica. Entonces, orales le hacen preguntas. Las escritas ya van a estar en un documento. Puede ser digital o en papel,
como la empresa le convenga más. Y también la de realización. ¿Realización qué es? La acción, hacer. Ejemplo, yo trabajaba en una empresa de industrial, fabricación de piezas, y ¿qué le dábamos a los candidatos? Le dábamos varias pruebas de conocimiento. Le dábamos una prueba escrita de matemáticas, le dábamos una prueba de realización con un plano, lo llevábamos al lugar de trabajo y le dábamos un tiempo para que hiciera esa pieza. Pero le dábamos también pruebas escritas y ya en la entrevista también le hacíamos preguntas pertinentes con relación a las competencias. Aquí tenemos pruebas de la clasificación de las pruebas de acuerdo con el área de conocimiento. Pueden ser generales o pueden ser específicas. Ya hay generales de manera, como lo dice, de asuntos generales y específicas, conocimientos técnicos. Una misma prueba puede ser oral y puede ser específica o puede ser escrita y específica. Vamos a ver aquí tenemos las pruebas de acuerdo con la forma en que se elabora esa prueba. Tradicionales, de manera expositiva, pueden ser improvisadas, no exigen planeación. Tienen un número menor de preguntas debido a que exigen respuestas largas. Las tradicionales son aquellas que le hacen preguntas, explique tal y tal cosa, diga qué es el reclutamiento. ¿Qué es el reclutamiento? Eso es un examen o una prueba tradicional porque exige una respuesta un poquito más larga. Las pruebas objetivas son fáciles de llenar rápido y corregir mucho más rápido aún. Pero estas pruebas tienen una característica que abarcan mucho más material, las pruebas objetivas. Entonces, estas pruebas pueden ser falso, verdadero, opción múltiple y cosas así, completa. Esas son pruebas objetivas que también podemos utilizarlas en el proceso de selección. Y las mixtas tienen tradicionales y objetivas, es decir, tienen preguntas y tienen parte objetiva. Y ahí están las clasificaciones de las pruebas, de la manera que se aplican, con el área de conocimiento y en la forma en que se elabora esa prueba. Los tipos principales de las pruebas objetivas son las opciones simples, verdadero, falso, sí, no. Tiene el 50% de probabilidad de acertar por casualidad. Llenar espacios en blanco, pregunta con espacio en blanco que hay que llenar. Opción múltiple, en las que cada pregunta tiene 3, 4 o 5 opciones para reducir la probabilidad de acertar por casualidad. Relacionar columnas, por ejemplo, varios países numerados por un lado y por otro varias capitales. Generalmente aquí en relacionar columnas siempre hay como una muletilla que se deja. Si son 5 preguntas, le pongo 6 respuestas. Generalmente es así que se hace. Y todas estas se pueden aplicar al proceso de selección. Se pueden aplicar a los candidatos. Lo importante es hacer una buena prueba de conocimiento. Y aquí tenemos algunas cositas. Por ejemplo, una prueba tradicional tiene preguntas amplias, respuestas indeterminadas. Cada quien va a responder de la manera que entienda. Claro está, tiene que ir como dar en el punto de lo que estamos preguntando. Pero hay mucho más probabilidades de usted aprobar una prueba de este tipo que una prueba objetiva. Tenemos que la prueba objetiva son preguntas puntuales, específicas, cortas, es planeada, permite acertar por casualidad. Cuando esta prueba objetiva son simples, ya cuando son opciones múltiples,
ya hay un poquito menos de acertar por casualidad. Muy bien, antes de pasar a test psicológico, me gustaría saber que ustedes me cuenten qué tipo de pruebas de conocimientos ustedes aplican en sus empresas. Jenny, adelante. En el caso del personal operativo, nosotros aplicamos la prueba manual de la operación en la que estamos requiriendo. Se le manda a la planta con un formulario que completa el entrenador o supervisor y ellos evalúan en una o más operaciones, evalúan varios aspectos, el uso de los equipos de protección, que allá se usan tapones y lentes, la habilidad con las manos, la experiencia que puede demostrar en ese poco tiempo que ellos duran con el candidato y el conocimiento de la operación, básicamente. Muy bien, excelente, excelente. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué se hace? Porque es que si estamos buscando una persona que tenga experiencia o que tenga o que cumpla con lo que ya dijimos que debía de tener en ese puesto, entonces tenemos que hacer este tipo de pruebas. No podemos entrar a cualquier persona. Yo recuerdo de un señor en una textil que él decía, mándamelo para acá. Se iba a la planta y todo, como dice Jenny, con el formulario y todo. Y él tenía una característica que decía que que si no se sabe sentar, que si no coge la silla para sentarse en una máquina de coser, ya definitivamente ahí se quedó, porque si no se sabe sentar, entonces no sabe hacer lo otro tampoco. Eso era parte. Cada quien tiene su forma también de evaluar y de decir. Bien, muy bien. ¿Alguna otra persona que quiera compartir? No. Y entonces, por ejemplo, yo tengo una pregunta. A nivel ya de recursos humanos, que usted dice que usted necesita una persona, una generalista de recursos humanos que conozca o que maneje la TCS, que maneje un poco del código de trabajo, que maneje la plataforma Sirla, que maneje esto, que maneje aquello. Cuéntenme qué ustedes hacen o qué harían. ¿Qué harían con esas competencias que yo acabo de detallar? ¿Cómo lo harían? Lidia, adelante. Buenas noches, profe. Hola, hola. Bueno, yo diría para el manejo de la TCS, sería bueno hacer una prueba como práctica para ver si en realidad esa persona sabe manejar la página de TCS, porque es un poco complicado, un ejemplo, para uno hacerlo con formulario y cosas así, porque hay que hacerlo de manera práctica. Muy bien. Se podría evaluar principalmente verificando si ya conoce lo que es el sistema SWIFT, lo que son los ingresos de trabajadores, las novedades, lo que son salidas. Se puede darle un sondeo, o sea, exigirle un sondeo en la página, a ver sobre el conocimiento que tiene de la página. Muy bien, muchas gracias, Lidia. Entonces, Lidia acaba de decir que ella daría una prueba de realización, ¿verdad? De realización, porque lo va a hacer ahí mismo. Muy bien, Lidia. Creo que hay otra persona. Tenemos a Mileni. Adelante, Mileni. Bueno, en mi caso, a mí no se me dio prueba, sino se me dijo más o menos los requisitos que hay que tomar en cuenta para que una persona califique para la TCS. Y en base a eso, entonces, yo trabajo con eso. Por ejemplo,
Una persona en la compañía donde trabajo tiene que tener a partir de 1 año, y la incapacidad tiene que cumplir de los 4 días en adelante. Ya una persona en esas circunstancias califica para la TCS. Muy bien, para el subsidio, ¿verdad? Para el subsidio. Muy bien, Exactamente. Mileni, muy bien. Entonces, cuando tú comenzaste a trabajar, Mileni, en ese departamento o en esa tarea, ¿verdad? En ese proceso, ¿tú tenías manejo de eso? ¿Tú sabías eso? No. Ok. Yo Entonces, lo he manejado en el transcurrir. muy bien, Y he excelente. ido investigando para documentarme más sobre eso, para diferenciar entre una ARL y la TCS, porque chocaba muchas veces en el proceso. Sí. Sí, se me dice, no, ARL es accidente, TCS ya es asunto de incapacidad de enfermedades. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, Mileni, según lo que escuchamos, ella aprendió en el trabajo. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a ver, vamos a darle la oportunidad. Ay, ya. Jenny. Profe, que yo pienso que para evaluar si tienen conocimiento de los sistemas o no, yo no soy la que entrevisto allá para puestos así, administrativo más alto, pero yo pienso que con unas cuantas preguntas uno puede determinar qué tanto dominio no tiene un candidato que tenga de una plataforma o de un sistema que se haya que usar en la marcha, ¿verdad? Porque un currículo aguanta todo y muy bien dice, yo sé esto, yo sé lo otro, pero cuando estamos ahí, porque uno dice, no, yo aprendo, yo pregunto cualquier cosa, pero a mí, como entrevistadora, me interesa saber, o como jefa del departamento, si yo voy a contratar una persona que realmente, porque diciéndome todo que sí, con eso no me va a ser suficiente. No es o sea, suficiente. que si uno no hace un examen práctico, por lo menos hacer unas cuantas preguntas que son clave de la plataforma, y con eso yo creo que uno más o menos tiene la idea, si sabe o no sabe. Muy bien, gracias, Jenny. Vamos a ver a alguien más. Hidrolina, adelante. Sí. Nosotros aplicamos diferentes pruebas. Realmente yo desconozco cuál es la prueba que se utiliza para ese tipo de capacitaciones que usted está solicitando, como es recursos humanos, porque de eso se encarga reclutamiento. Muy bien. Sin embargo, yo sí sé cuáles son las pruebas que se aplican a los chicos que van al teléfono. A pesar de que se le hace una entrevista en inglés, también se le hace un test que se llama Versant para ver su conocimiento de inglés, a ver cuánto arroja, su entendimiento, si puede leer, se le hace otra prueba para lectura, una para escritura, y luego se le hace una prueba de typing para ver qué tan rápido pueden escribir en la computadora. También se le hace una prueba de conocimiento de computadora. Y ya luego de ahí entonces nosotros le enseñamos lo que es el producto que van a manejar en sí, que es un producto de salud. Muy bien. Pero que cuentan con esas habilidades que se le evaluaron, si sacan un promedio de 80 en esas pruebas. Muy bien, excelente. Ustedes ven que no es solamente ya así, déjame darle la prueba y después con cuánto aprueba, tengo que definir eso también, con cuánto va a aprobar ese candidato. Y estoy de acuerdo con lo que dice Jenny, no necesariamente yo tengo que darle una prueba de realización. Si es un tema que de manera oral yo puedo conseguir y puedo darme cuenta si lo maneja, excelente. Pero si no, entonces vámonos a la realización. Si necesita inglés, dominio del inglés intermedio, avanzado, bueno, pues hay que darle un examen escrito, hay que darle un examen oral para saber qué dominio tiene. Y así con cada una de las competencias que usted ya tiene en su descripción de puesto. Por eso es tan importante la descripción de puesto.
en las empresas, porque de ahí es que van a partir los demás subsistemas o procesos de recursos humanos. Muy bien, ¿alguna pregunta con relación a pruebas de conocimientos o habilidades? No, bueno, déjenme decirle que con relación a lo que Mileni estaba comentando, cuando ella comenzó a trabajar, según lo que entendí, ella no manejaba, ¿verdad? La TCS, por decirlo así. Ella no tenía esa competencia de manejo de TCS. Entonces, ¿qué sucede en las empresas? En las empresas, nosotros ponemos un umbral y decimos, bueno, para esta posición necesitamos que maneje TCS, pero con un umbral, recuerden la competencia A, B, C, el grado, perdón, el nivel A, B, C, D, E, lo que sea, lo que ya hayamos definido. Ahora bien, si en ese momento que nosotros estamos seleccionando y haciendo todo esto, nosotros vemos algunas otras características mucho más importantes que el manejo de esa competencia, oigan bien, más importante, la vemos y la descubrimos en ese candidato, entonces nosotros podemos decir, bueno, este candidato no cumple con esta competencia, la tiene por debajo del nivel que ya establecido. ¿Y qué hacemos? Lo mandamos a capacitación, que es el módulo, el último módulo que van a ver conmigo, que es capacitación. Y eso es lo que pasa. No hay inconveniente en que usted domine o no domine. Ahora, todo depende de cómo lo haya establecido la empresa, ese umbral. Si se necesita o no se necesita. Sí. Bien. Ana, adelante. De acuerdo con lo que usted dice, maestra, un ejemplo, leí en una ocasión que es mejor ver, o sea, captar si esa persona tiene proactividad, dado que hay competencias que nosotros podemos desarrollarla, pero si la persona tiene las competencias pero no tiene el interés, de nada vale que sea una persona capaz. Así es. Así mismo es. Si sabe y no quiere, ¿qué vamos a hacer? Ahí no hay nada que hacer. Aunque sí se puede motivar, pero es difícil. Es difícil desde el principio tener que comenzar a motivar a la gente. Mileni. Por ejemplo, en mi caso, o sea, hay empleados que nosotros tenemos la peculiaridad que trabajan por producción. Bueno, la mayoría de ellos trabajan por producción, porque los operarios mayormente no trabajan por sueldo, sino por producción. Entonces, ellos cuando terminan su producción, agarran y se van para su casa. Muchas veces tenemos problemas con ellos porque no le dicen a nadie que se van para su casa y se van. Así, ellos toman la determinación. Entonces, son personas que están esperando el horario para que culmine el horario en dado caso para poderse ir para su casa. Y yo al contrario, yo estoy en periodo de prueba, como quien dice, porque yo entré sin tener conocimiento de nada, aunque soy graduada en licenciatura, pero la práctica y la teoría no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, como yo dije en el primer módulo, yo veo esto como una oportunidad. Claro. Si en dado caso yo me tendría que quedar haciendo horas extras, yo lo haría, pero no todo el mundo tiene como esa actitud. Ajá. Sí, como esta actitud, porque es que cuando tú ves, es mucha la diferencia cuando tú trabajas por un sueldo a cuando tú lo haces por gusto, por adquirir conocimiento, por crecer. ¿Sí me explico? Sí, claro. Claro que sí, Mileni, claro que sí. Y yo espero que sí, que este diplomado te sirva a ti para tú desarrollarte. Y no solamente esto, sino que cualquier cosa, siempre mantenerse abierto a los conocimientos, siempre, siempre. No importa lo que sea, siempre vamos a aprender algo. Y ese algo que vamos a aprender nos va a ayudar para nuestra vida, en el ámbito personal y en el ámbito laboral. Así que, Mileni, sigue así.
Muchísimas gracias. Hidrolina, y cerramos Sí. el tema con ella. Sí, adelante, Hidrolina. Realmente no tiene quizá mucho que ver con ese tema que están abordando, pero sí con el que usted comenzó, que es en la parte de las entrevistas donde se le dice a las personas el próximo paso. Hay muchísimas empresas en las que la gente se entrevista y le dicen un te llamamos, pero no le dicen el próximo paso, ni lo llaman para decirle que no calificaron o que decidieron elegir a otra persona. Por lo que me gustaría saber si eso está bien. No, eso no está o- correcto. Eso no está correcto. Ese tema lo tenemos más adelante, ya después que hayamos pasado todo el proceso de selección. Pero no está correcto, porque el candidato está en espera. Y usted Claro. está dando una mala imagen de la empresa. Cuando usted no lo llama, usted no le dice nada. Y no le dan tampoco un fit, o sea, una retroalimentación para Exacto, que sepa exactamente. quizá qué es lo que debe mejorar o en O cuáles no falló. mejorar, porque en el momento uno no puede estar en eso. Pero sí hay que informarle, eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo usan mucho, muchas empresas. Claro, pues, Déjame que sí. decir. Sí, Bueno. así es. Pues muchas gracias, eso Muy es lo bien. que quería saber. Muy bien, continuamos. Hay dos personas más. No, era Mileni y Hidrolina. Ok, entonces vimos las pruebas de conocimientos y habilidades que vamos a hacerlas dependiendo de las competencias que hayamos escrito en las descripciones y análisis de puesto. Muy bien, el siguiente tema o la siguiente técnica de selección son los test psicológicos. Los test psicológicos, importante, ¿verdad? Importante, deben aplicarlo personas de esta área competente. Bien, yo no soy psicóloga, para que sepan, pero estos test deben aplicarlo los psicólogos. Importante también decirle que ya estos test lo venden. Hay empresas aquí en Santiago que se dedican a eso. Son costosos, no todas las empresas tienen test de selección, test de psicológico, lamentablemente, por lo costoso que son. Bien, entonces aquí vamos a hablar un poquito de qué miden estos tests. Entonces, los tests son un conjunto de pruebas para valorar el desarrollo mental, aptitudes, habilidades, conocimientos. El test es una medida del desempeño o de realización, ya sea por operaciones mentales, manuales, selecciones, papel, lápiz. Estos tests se hacen para conocer más a las personas en decisiones de empleo. Yo tengo aquí más adelante que le voy a mostrar algunos enlaces. Entonces, ¿de dónde nacen o de dónde vienen estos tests? Hay una teoría multifactorial de Thurston que habla de cada uno de los tests o de cada uno de estos factores. Y él comienza con el factor V. Ese factor V, que tiene que ver con el verbo, con la comprensión verbal, se relaciona con la facilidad en el empleo adecuado de las palabras. Se denomina aptitud verbal e involucra el razonamiento verbal. Estos tests para el factor V comprenden lectura, analogías verbales, frases desordenadas para ordenarla, vocabulario. Entonces, hay tests psicológicos que solamente son para esto, para medir la comprensión verbal de las personas. El factor W o facilidad de la palabra, se relaciona con la fluidez. Esto es, la primera era comprender, ¿verdad? Y esto es con la fluidez verbal. Facilidad de la palabra. Este factor lo podríamos encontrar o lo podemos aplicar en oradores, vendedores y personas que hablan, que necesitan hablar en el puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces,
si yo tengo un comunicador, si necesito un comunicador en esa descripción de puesto, seguro que está esta competencia, facilidad de palabra. ¿Y qué test psicológico le voy a realizar? Bueno, el factor W. Aquí tenemos factor N, comprensión numérica. Ahí tiene que hablar, es de número. Consiste en pruebas basadas en la rapidez, en el cálculo y en la realización de operaciones aritméticas simples, como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Este test es simple, pero tiene su ¿verdad? Lo que andamos buscando para ver si lo tienen. Recuerden que estos son test psicológicos, no es exactamente para medir si usted sabe o no matemáticas, no, es para ver si usted comprende eso de los números. El factor E o factor S se llama aptitud espacial. Se basa en la visualización de figuras desde distintas posiciones en el espacio, en tareas de rotación o en la orientación espacial. Las pruebas más relevantes implican la predicción del movimiento o la comparación de figuras desde distintas perspectivas. Yo creo que este es el que más conocemos. El de la figurita, que lo ponen a uno a elegir como la que encaja. Lo ponen como con 4 o 5 figuras y uno lo va haciendo la que mejor encaja. Entonces, este es de aptitud espacial, este test. Tenemos el factor M, que es de la memoria mecánica o memoria asociativa. Consiste en la habilidad de retener asociaciones de pares de elementos. Para medir este factor se utilizan pruebas que implican imágenes, palabras o símbolos. Hay imágenes, le dan imágenes o símbolos y luego uno tiene que ver o saber cuáles eran esas imágenes que estaban ahí en ese test para ver si tenemos memoria mecánica o asociativa. El factor P, rapidez perceptiva. En este factor se ponderan todas aquellas pruebas basadas en la captación rápida y precisa de detalles visuales, semejanzas, diferencias. Hace referencia a la capacidad del ser humano para hallar similitudes y diferencias entre varios items. Esto es en Instagram, en Facebook, en cualquier red social, usted puede encontrar algunos de esos juegos. El juego por sí solo no es un test psicológico, pero también le puede ayudar y puede medir esto, esa rapidez perceptiva que tienen esos candidatos. No le estoy diciendo que utilicen eso, pero también puede medir. Usted pone 2 imágenes y busca las 5 diferencias. O busca las 3 diferencias. Y si encontraste más de 3, así que dicen en las redes sociales, esos jueguitos son buenos. Son buenos porque nos ayudan a tener como una visión más rápida. Atención al detalle, ¿verdad? Una descripción de puesto que tenga una competencia que se llama atención al detalle, yo le voy a dar este test psicológico, para ver si encuentra esa similitud o esas diferencias. El factor R, inducción o razonamiento general. La inducción hace referencia a todas aquellas capacidades para encontrar reglas de valor predictivo a partir de una serie de elementos, mientras que el razonamiento general indica un peso matemático más marcado. El factor G, factor general, el factor G, al que denominó inteligencia general, que preside y complementa todas las demás actitudes para ver la inteligencia general de ese candidato. Y aquí yo tengo una batería de test psicológicos. Estos test psicológicos, por ejemplo, dice que a un obrero vamos a darle o vamos a aplicarle un nivel mental medio, un factor P, rapidez perceptiva, ¿verdad? Destreza manual y digital,
a trabajadores de línea de montaje, mental medio, el factor P, la destreza manual y digital, y el factor S. El factor S, que es de la aptitud espacial, que también lo pueden encontrar como factor E. Y un encargado de turno, por ejemplo, nivel mental medio superior, el factor V, el W y el R. El V, la comprensión verbal, el W, la fluidez verbal, y el otro, ¿cuál fue? El otro, el R, el factor R. El factor R, vamos a ver si está aquí, que es el factor de la inducción o razonamiento. Fíjense, ¿qué hacemos? Dependiendo de lo que yo estoy buscando, dependiendo de la posición, yo voy a definir si le voy a dar test psicológico o no se lo voy a dar. Vuelvo y repito, los test son bastante costosos. Las empresas lo que hacen es como que tienen una planilla y con esa misma planilla le aplican los test, aplican lo mismo a todos los candidatos, ¿verdad? De diferentes niveles. Y siempre igual, pero los test psicológicos no deben aplicarse de esa manera. Los test psicológicos se les deben aplicar por un psicólogo a cada uno de los candidatos. Por eso vuelvo y repito, son bastante costosos. Pocas empresas utilizan esto de test psicológico. Así como yo lo estoy diciendo, Como yo lo estoy diciendo. Les repito, aquí en Santiago hay una empresa que se encarga de vender este tipo de test. Ya no es necesario, por ejemplo, tenerlo en un lugar a la persona para que haga los test, no. Desde la casa, el candidato puede hacer sus test desde la casa. Michelle, adelante. Profe, ¿cómo está usted? Hola, bien, ¿y tú? Bien. Entonces, lo que indica que yo, por ejemplo, a un operario le puedo dar la batería de test psicológico, por ejemplo, la primera de arriba, en el grupo de obreros, la que dice nivel mental medio, factor P y destreza manual y digital. Sí, claro. Sí. Sí. Podría hacerse como una técnica para la selección, ¿verdad? Exactamente, es una técnica de selección. Pero, Michelle, yo digo, dígame. No, yo no. Los expertos dicen que los test psicológicos deben aplicarlo un psicólogo. Sí, yo entiendo. Sí. Muy bien, excelente. Bien, gracias. Excelente. Entonces, aquí yo les tengo, que lo voy a compartir esto, algunos test que están en internet. Eso no quiere decir que esos test estén aprobados o algo así. Pero aquí tenemos test de comprensión verbal, un test de razonamiento, un test numérico, de eso que nosotros estábamos hablando. Y de igual manera podemos encontrar cualquier otro, pero vuelvo y repito, esto no quiere decir que estos test que están ahí estén aprobados, pero nos sirven para tener una idea, por lo menos. Bien, porque ellos mismos te dan un resultado. Muy bien, preguntas, comentarios. Me gustaría saber si ustedes en sus empresas aplican algún test psicológico y cómo lo aplican. Jóvenes. Michelle, adelante. Bueno, en esta de ahora yo no aplico test psicológico, pero en una anterior que estaba sí aplicaba. Okay. Aplicaba una con relación a los colores, porque en ese sitio trabajábamos tela de diferentes colores. Ajá. Y habían telas que tenían un gran parecido, entonces se aplicaba a esa prueba. Entonces, si usted quiere que le diga cómo lo hacíamos, entonces... Sí, ¿qué tú hacías? Bueno, yo, por ejemplo, después que seleccionaba el grupo, entonces lo llevábamos al salón de conferencias. Yo tenía mi material de apoyo, llámese lapicero, lápiz,
acomodaba el espacio, ponía el ambiente, prendía el aire, ponía el ambiente cómodo para que ellos trabajaran bien. Y ahí procedía a explicarle, le daba ciertos minutos, o sea, tiene un tiempo y así sucesivamente. Sí. Sí. Pero entonces, como era de color, ¿qué tú le dabas para identificar los colores? Ellos tenían como una tabla de colores. Okay. Entonces, junto con esa tabla, un manual. Y entonces ellos le iban preguntando y ellos iban seleccionando. Ok, perfecto, perfecto. Y entonces eso tenía un porcentaje. Entonces, a medida que cada quien sacaba un X porcentaje que era lo dable, entonces ese calificaba. Los demás, entonces, no calificaban para esa operación. Muy bien, muy bien. Entonces, yo recuerdo que nosotros en una empresa que yo trabajaba, le dábamos, buscábamos, lo que no recuerdo es la página, el site en internet. En internet hay un lugar en donde se puede hacer esos exámenes de colores. Es como un jueguito, como el solitario, que yo creo que ustedes saben. Yo nunca he jugado el solitario. Pues, es así, es un jueguito que se van moviendo los colores, eligiendo, se selecciona un color y como que se va colocando a donde el candidato entiende que va. Porque, por eso mismo, porque se necesita en un área, se necesitaba que la persona distinguiera bien los colores. Por eso te digo. Y también hacíamos prueba de la vista, porque para trabajar en control de calidad con colores tenía que tener buena visión. Buena visión, ¿verdad? Entonces, si no le hacíamos la prueba, no nosotros, un oftalmólogo, le hacía la prueba de la vista. Si necesitaba lentes, entonces, lamentablemente, no calificaba para el puesto en caso de que no lo pudiera comprar, porque ustedes saben cómo es la cosa, ¿verdad? Entonces, si no estaba bien, se le decía el proceso, el médico le decía lo que tenía que hacer porque no veía bien. Entonces, lamentablemente, en ese caso, si no seguía las instrucciones del doctor, entonces no podía entrar. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta o comentario, me dejan saber, por favor. Aquí tenemos los test de personalidad. Igual, test de personalidad y test psicológico, vamos a decir que lo conocemos igual como test psicológico y de igual manera también es un psicólogo que debe aplicarlo. Estos test sirven para analizar distintos rasgos de la personalidad determinado por el carácter, ¿verdad? El carácter de las personas. Carácter, rasgos innatos, rasgos adquiridos, y son genéricos cuando revelan rasgos generales de la personalidad y reciben el nombre de psicodiagnósticos. También, esos son bien costosos, mucho. A esta categoría pertenecen estos test que están aquí, los de expresión corporal, psicodiagnóstico misiocinético, los llamados test proyectivos, proyección de la personalidad, y etcétera. Entonces, de manera general, ¿verdad? Vuelvo y les reitero, hace creo que como 2 meses más o menos, se hicieron estos test de personalidad y déjenme decirle que el psicólogo cobró alrededor de 20,000 pesos. 20,000 pesos para estos test. Así que las empresas que quieran hacer esto o contratan un psicólogo para hacerlo o tienen que pagar o compran las pruebas, pero por eso digo que muchas empresas no lo hacen. Leonela, adelante. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien y usted bien? Bien, gracias. Espero que los demás también estén bien. Tengo licenciatura en psicología general. Realmente para que una persona pueda dedicarse a eso debe ser alguien bien especializado en el área, porque por ejemplo, el test proyectivo de Rorschach
ni siquiera lo enseñan aquí en el país. O sea, tiene que ser una persona que vaya a especializarse específicamente en ese test fuera. Son un poco complicados, por ejemplo, cuando yo lo di en clase, porque realmente yo no me he dedicado a la carrera que estudié, pero tiene que ser una persona que tenga bastante experiencia también. Sí. Solamente quería agregar eso. Muchas gracias, muchas gracias. Y así es, Leonela. Experiencia, y ustedes saben, o no sé si saben, por ejemplo, para ejercer la carrera de psicología obligatoriamente, tiene que tener, lo primero es una maestría, es decir, saliendo de la universidad, tiene inmediatamente otra vez a la universidad para poder ejercer esa carrera. Que eso lo establece la ley aquí en República Dominicana. No sé cómo será en otros países. Muy bien. Sí, Hidrolina, adelante. Sí, para aplicar pruebas debería hacerse una especialidad en psicometría. Exacto. Y, por ejemplo, las empresas lo que hacen es utilizar un tema de personalidad que está en internet, que es viejísimo, pero que le sigue dando resultados y que no lo aplica ningún psicólogo, sino que lo aplican la misma persona. Generalistas, exacto. Exacto. Y ellos se agarran de eso. Exacto. Para sí. todo el mundo, está para todos. Sí, así es. Me pueden parecer a estos que yo puse, algunos aquí, ¿verdad? Esto lo saqué yo de internet, así mismo aparecen de cada una de esas cosas. Y a los psicometristas que no coman. Exacto, exactamente, así es. Por eso mismo, porque son caros. Ajá, muy bien, así mismo. Entonces, jóvenes, vamos a ver aquí alternativas del proceso de selección. Fíjense que muchas veces, dependiendo del nivel jerárquico de lo que estamos reclutando o seleccionando, nosotros vamos a tener diferentes alternativas. Selección con un único acto de decidir. Bueno, en la entrevista ahí ya yo sé y yo voy a decidir si lo dejo o no lo dejo. Creo que fue Zuleiki que dijo, no, a todos lo dejamos. A toda la persona la dejamos. Bueno, selección secuencial de 2 actos de decisión. Aquí puede ser una entrevista, luego de esa primera entrevista, otra entrevista, o puede ser una entrevista y después otra técnica de selección como prueba de conocimiento o algo así. Y selección en secuencial de 3 actos de decisión. O sea, ahí tienen la entrevista 1, la 2, que ya es con la persona del puesto vacante, y puede ser pruebas de conocimientos y habilidades. O también, todo depende, las pruebas o las técnicas de selección por competencias. Y selección en 4 o más actos. Muy bien. Entonces, eso es la cantidad de veces que tiene que pasar el candidato por algún proceso. Instrumentos de selección por competencia. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, de eso que hemos visto? Pues muy bien. Miren, hay muchas empresas que dicen, no, yo quiero entrevista por competencia. Quieren entrevistas por competencias, quieren hacer cosas por competencias, pero no tienen el sistema por competencias. Entonces, deben de saber que primero tienen que establecer las competencias. Eso es lo primero. Si no hay competencias, si usted no tiene una descripción de puesto por competencias, entonces usted no puede hacer una entrevista por competencia. Y si la hace, bueno, porque si usted no tiene ahí la competencia, ¿qué va a preguntar? Ese es mi punto de vista. Lo número 1, establecer las competencias como lo hicimos en el módulo, en el módulo de descripciones. Muy bien, entonces aquí yo voy a mencionarle algunos instrumentos que se pueden utilizar para la selección por competencias. Aquí tenemos la simulación. Admite que permite presentar total o parcialmente una situación en la que los sujetos deben poner de manifiesto las competencias que exige el desempeño objeto de evaluación. Una simulación. La simulación pueden ser juego de roles,
pueden ser algunas otras técnicas que se pueden hacer ahí. Ya no hay prueba de conocimiento ni nada, no. Vamos a hacer otra cosa diferente para ver si maneja esa competencia que nosotros estamos buscando. Entonces, simulación es una representación de una situación dada. Y dice aquí que una simulación bien diseñada puede generar evidencias bastante válidas. Lo malo de esto es que usted tiene que diseñar esas simulaciones, tiene que redactarlo y tiene que redactarlo mucho antes. Si usted va a trabajar con este subsistema o con este proceso de reclutamiento y selección, es mucho trabajo, es muy arduo, porque tiene que prepararse. Usted puede durar alrededor hasta de 1 año para preparar este proceso de reclutamiento y selección de manera completa para la empresa. Entonces tenemos aquí juego de roles, es una técnica de simulación, estudio de casos, ejercicio en grupo, presentaciones, encontrar hechos, ejercicios prácticos, ejercicios de escucha. Todo eso son técnicas de simulación, todas esas actividades. Juego de roles. Un juego de roles, usted va a hacer, como va a representar un rol. Usted tiene que escribir el guión y en ese guión, claro, lo tiene que escribir incompleto para que las personas o la persona que usted esté entrevistando y lo esté haciendo esta simulación, entonces haga el completivo de eso. Vamos a hacer vamos a ver si vamos a hacer un juego de rol en un momentito. Yo le voy a pasar algunas informaciones y ustedes la van a completar. Puede efectuarse sin ensayo previo. En todo caso, el candidato debe ser informado brevemente acerca del papel que va a desempeñar, a representar. Es decir, yo le voy a decir, mira, tú vas a ser un cliente. No, el otro va a ser entonces el representante de servicio al cliente. Bien. Y de manera general se trata de esto, de que el cliente llega y hay que atenderlo. Se le explica, pero previamente tenemos el guión redactado. Estudio de caso. Ya ustedes conocen eso, lo que es un estudio de caso, porque yo le he puesto algunos cuantos. El estudio de caso es una descripción de un evento, algo, ¿verdad? De la vida real que haya pasado o que usted ahí en ese mismo momento usted se lo invente y comienza a poner cosas para que el candidato resuelva, ¿verdad? Lo resuelva. Analizar situaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué se puede hacer? Yo tengo ejemplos de estudio de caso, de juego de rol también. Ejercicios en grupos. Esto, ¿para qué vamos a hacer aquí en ejercicios en grupo? Trabajo en equipo, liderazgo. Nos podemos dar cuenta de esas competencias, sensibilidad, inteligencia, capacidad de escucha también. Entonces busca observar a un grupo interactuando entre sí y discutiendo sobre un tema previamente preparado por los evaluadores. Le ponemos un tema a trabajar. Miren, ustedes me van a trabajar este tema entre varios candidatos. Y ahí cuando usted nota, también hay algunas dinámicas de grupo que también usted se da cuenta acerca del trabajo en equipo, acerca del liderazgo. Y usted puede evaluar fácilmente con una dinámica de grupo a los candidatos. Proyectos con base al trabajo. Asígnenle un proyecto. Una investigación. Obviamente, porque el tiempo que se requiere. Entonces, también eso se puede hacer. Asígnele pregunta a un estudio de caso. Mira, trabaja con esto. Vamos a ver, presentaciones. Un tema. Esta prueba consiste en dar a los candidatos un ejercicio o un tema para ser preparado en un tiempo determinado, 30 minutos, y presentarlo posteriormente ante un auditorio. Vamos a trabajar este tema. Y ahí nosotros sabemos si tiene dominio de ese tema. Recuerden que esto es por técnicas
por competencia, selección por competencia. Entonces, la persona dueña del proceso, de la vacante, tiene que estar ahí presente para que pueda evaluar. Con las presentaciones podemos evaluar la organización, la comprensión, la argumentación, conocimiento del tema, ¿verdad? Control emocional, entre otras cosas. Encontrar hechos consiste en dar al evaluado escasa información para resolver un problema. El evaluador solamente contesta preguntas suplementarias que cada candidato formule para encontrar la solución. Se evalúan aspectos como la rapidez en encontrar la solución, capacidad de síntesis, manejo del tema, en todos los aspectos. Pruebas de habilidad o ejercicios prácticos. Esto va muy de la mano con los casos de estudio. Pruebas de habilidad, también ejercicios prácticos, cualquier tema que tenga que ver con realización. ¿Recuerdan la prueba? Ejercicios de escucha, todo depende. En el inglés, creo que fue Hidrolina que habló de inglés. En inglés usted puede hacer esto también, poner una grabación y que el candidato escriba algo así, o poner una grabación, algo, o un video. Y ahí usted va a evaluar la capacidad de asimilación y de escucha que tiene esa persona. Si usted tiene como competencia, obviamente, escucha activa. Y aquí el registro de las observaciones, los comportamientos, y aquí vamos a decir si es evidente pero necesita mejorar o no es evidente, y cualquier observación que se tenga del candidato. Recuerden que las evaluaciones y observaciones de los candidatos hay que hacerla en el momento, porque después se nos va a olvidar y no hacemos nada o lo ponemos de manera incorrecta. Estudio de caso. Vamos a hacer esto ahora. Un momentito. Un momento. Aquí. Ok, aquí tenemos. Yo le voy a pasar un juego de rol. Y necesito 2 personas, por favor. Yo, profe, estoy disponible. ¿Quién dijo yo? Jordi, excelente, muy bien. Ahora yo le paso el archivo a todos. Lo paso por WhatsApp, en un momentito. Por favor. Lo envié por WhatsApp. Lo voy a enviar por aquí también. Por Zoom. Ay, me dio error. Por Zoom me dio error. Vamos a intentarlo de nuevo. Ah, es que lo tengo abierto. Un momento. Ahora sí. Ya lo tienen. Lo voy a abrir aquí. Jordi. Otra persona. Jordi va a ser. Otra persona necesito. ¿Quién? Jordi va a hacer el rol 2. Otra persona. La otra, Ana Carolina, muy bien. Entonces, ¿en qué consiste? Yo lo tengo aquí abierto. ¿Qué competencia vamos a evaluar? Vamos a evaluar servicio al cliente. Esa es la competencia que vamos a evaluar. Entonces,
Jordi va a hacer el rol 2, que es el candidato. Ana Carolina no es el cliente y no es candidato. Bien. Y necesitamos otra persona, por favor, ¿quién? Para que evalúe a Jordi. ¿Quién puede evaluar a Jordi? Mileni, muy bien, Mileni. Mileni va a evaluar a Jordi. Jordi, el papel Carolina, Ana Carolina, tu papel es leer, ¿verdad? Leer, donde dice rol 1. Tú vas a leer. Jordi, tu papel es leer donde dice rol 2 y donde tenga que completar, lo vas a completar. Que son esas dos. ¿De acuerdo? Profe, déjeme, voy a abrirlo ahora. Uh-huh. Ok, ya lo tengo abierto. Entonces, rol 1 que empieza la conversación. Ese es Ana Carolina. Te toca rol 2. Tú vas a leer, pero tú vas a leer, ¿verdad? Tú métete en tu papel de atención al cliente. Tú eres el que atiende ahí, ¿verdad? Entonces, tú eres rol 2, donde tú tengas que completar, tú completas. Eres tú que va a decir eso. Porque queremos verte y queremos evaluarte. Ok, entonces, mi papel será como explicarle al rol 1 lo que me está exigiendo. Exactamente, exactamente. El rol 1 te va a hacer preguntas, te va a decir cosas y tú a partir de ahí entonces va a ir contestando. Si tú quieres contestar otra cosa, tú contestas, no importa. Ok, entonces que inicie. Que inicie, adelante Carolina, Ana Carolina. Ok, un momentito. Buenas tardes. Necesito una cita médica para el lunes a las 5 de la tarde. Bueno, ahora mismo los cupos que tenemos para las 5 de la tarde están un poquito reservados. Es decir, que no tenemos disponible. Que no tienen disponible. Entonces, una cita a las 7 de la mañana. En ese caso tendría que consultar los puestos restantes, pero creo que tenemos desde las 8 hasta las 10. ¿Cómo así? Entonces, ¿para cuándo será que me puedan dar la cita? Bueno, en ese caso los horarios serían los miércoles desde las 12 de la tarde hasta las 10 de la mañana. Perdón ahí, una pausa, perdón. Dice como desde las 2 hasta las 10, o sea, ¿es invertido o ese es el mismo orden? Porque Dilo así mismo. Bueno, pues está bien entonces. Los horarios que tenemos disponibles son los miércoles desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la mañana y los viernes desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y yo trabajo. Entonces, ahora, ¿qué hago? ¿Qué tiempo tienen para las personas que trabajamos? Bueno, en ese caso, entonces, a lo que usted podría acceder es de que en su trabajo usted pueda presentar con anticipación una justificación que indique de que usted va a tener una diligencia ese día para que en su trabajo le puedan ceder unos cuantos minutos o dependiendo del tiempo que usted vaya a tomar, siempre y cuando tenga una justificación para que usted pueda venir a la cita. Bueno, caballero, desde hace 2 meses estoy tratando de pedir una cita. Esto está peor que el seguro social. Bueno, ahora mismo ahí estamos teniendo muchas negligencias en cuanto a las formaciones para la cita, pero estamos tratando de solucionar ese problema. O sea, ahora mismo el sistema está un poquito colapsado debido a que hemos tenido una gran masividad
de clientes que están requiriendo atención. Entonces, estamos tratando de adaptar el sistema para que podamos atender a la mayor cantidad de personas posible. Hello, ¿me escucharon? Ana. Sí. Como usted no me pudo atender, voy a hacer una reclamación. Deme su nombre y cédula, por favor. Bueno, ahí, Ya, ahí terminó. Sí, agrega. ¿Le puedo agregar, o sea, agregar otra cosa? Claro. Entonces, en este caso yo diría, nuestra intención no es de que no la podamos atender. Vuelvo y les recuerdo de que estamos haciendo todo lo posible para poder atenderla. Ahora, hay una negligencia con el sistema para atender y es de que estamos teniendo una gran masividad de clientes, entonces no podemos atenderlos al mismo tiempo. Nuestro deber como colaboradores de ustedes es atenderlos a todos para que ninguno sienta la necesidad de el mal servicio. O sea, queremos siempre en todo momento dar el mejor servicio a ustedes, los clientes, pero hay una situación la cual está pasando y queremos que usted como cliente sea un poquito flexible y pueda entender nuestro punto de vista. Ya le hemos dicho de que le estamos de que le hemos determinado los días y los horarios los cuales tenemos disponibles habilitados para que usted pueda venir. Es decir, de que solo es de que usted se ponga en coordinación en su trabajo para que usted pueda venir a una cita dentro de ese horario. Muy bien, muchas gracias a los dos. Vamos a ver, ¿qué tienen ustedes que decir de Jordi, del candidato? Vamos a ver. ¿Qué dicen? ¿Qué le pareció? Jenny, luego Hidrolina. Bueno, aquí el rol 1, ¿verdad? El 2. El chico era el rol 1. El rol 1, rol 2. Es que no tengo el celular en la mano. El rol 2 era el rol 2. Pero el chico, el que tenía que ponerle la cita a la joven. Exacto, ese es el Porque candidato. ella estaba en su reclamación y bueno, que ella no importa. En este caso sería el servicio que yo estoy dando y que yo tengo que darle una respuesta de manera que realmente ella se sienta conforme y ubicarla de la mejor manera posible. Porque yo tengo que defender la empresa y ese horario de trabajo que tiene mi jefe. En este caso se trata como de un médico. Entonces, un momento. Yo tengo que tratar siempre de que los pacientes se vayan conforme y de que respeten pues el horario en el que se trabaja. Entonces, el horario de mi jefe nunca sería la labor que hace el departamento donde yo trabajo negligente, sino más bien que yo tengo que buscar la forma de que ella me entienda como paciente y que de que podamos ajustarnos a un horario en el que tenemos disponible, de una u otra manera, ese es el que tenemos disponible, ese es el que yo tengo que defender siempre, y nunca mi empresa es negligente porque yo tengo que buscar la forma de que esa empresa quede bien. Pero muy bien lo hicieron. Muy bien, gracias. Hidrolina, adelante. Sí, claro. En el caso del que proveía el servicio al cliente, estaba muy interesado en decirle las razones por qué no le podía dar una cita en ese momento. Sin embargo, se pudo haber enfocado en quizás agendarle una cita para el próximo lunes en el horario que ella necesitaba, ofrecérsela, o podía pedirle su número de teléfono y sus datos y decirle que si alguno de los pacientes que estaban reservados cancelaba o no iba, podía notificarle. Y así la podía dejar un poquito más conforme. Más tranquilita, ¿verdad que sí? Más tranquila. Claro, aunque porque ya después, ves está la intención. Exactamente. Aunque después nadie cancelara y ella al final iba a hacer lo mismo. Muy Exacto, bien. pero te iba más tranquila. Muy bien. Ana, adelante y después Jordi. En ese caso también, un ejemplo, son 2 meses intentando tener una cita. ¿Cómo es que en 2 meses no me van a buscar una solución de decirme, mira,
no abrimos a las 8, pero, o sea, a las 7, pero sí puedes esperar una hora a las 8 y decir que vas a llegar más tarde. Pero no decir crudamente, nuestro horario es de 8 a 2. Está bien que muchas veces esa es la posición de la persona que brinda el servicio, pero hay formas más dulces de dejárselo saber al cliente. Muy bien. Jordi se va a defender ahora. No, o sea, lo que mi compañera han dicho, eso está correcto. Sí, claro. Ahora, yo sí admito de que fui un poco drástico ahí en tomar las decisiones así como tan fuertes. El problema fue de que el análisis que hice en ese momento fue como un poquito más mecánico y entonces siento que no fui yo mismo, o sea, en el desarrollo del cuestionario sentía como que, vean, que estoy siendo demasiado severo con la paciente, entonces tienes razón en cuanto a que debería de ser un poquito más flexible en tomar decisiones y también buscar las mejorías para que la paciente se sienta conforme. Muy bien. Muy bueno su análisis. Muy bien. Entonces, Jordi. señores, ¿de qué nos dimos cuenta? ¿Qué calificación, qué observaciones le podemos hacer a Jordi? Vamos a ver, ¿quién me dice? Michelle. Pero ¿y dónde está Mileni? Que dijo que iba a evaluar. Michelle, adelante. Bueno, más bien yo creo que esa pequeña dinámica que se hizo es muy importante porque en eso, al menos yo, eso es lo que trabajo diario, tratar de que los empleados estén cómodos, resolverle de cualquier manera, que no se salga nadie perjudicado, que poder desenvolverse en cualquier situación que se presente. Acuérdense que la gente tiene sus problemas en la casa, su familia, entonces para eso nosotros estamos, para poder ayudarle y para poder resolver sus problemas en cierta forma. Entonces yo creo que el chico lo hizo bien porque, como él dice, estaba un poco mecánico. Quizás si hubiese sido por su cuenta, tal vez lo hubiese hecho mejor. Pero como lo estaba leyendo, entiendo que estaba un poquito nervioso y quizás por eso dijo cosas que se salían de contexto, pero lo hizo bien, igual que la otra chica también. Muy bien, pero Excelente. recuerden, muy bien, pero recuerden que usted, como encargada de reclutamiento y selección, usted va a redactar eso. Cuando usted lo ponga a la persona, al candidato, Claro. lo va a hacer igual. Es en el momento, recuérdense que el juego de rol no necesariamente tienen que prepararse. No hay que prepararse, porque si lo pongo a prepararse, entonces, quién sabe todo lo que busque por ahí. Yo lo que quiero saber, así espontáneamente, cómo él va a responder. Jenny. Y que por lo menos en el Departamento de Recursos Humanos nosotros no sabemos cuál es el problema que nos va a llegar. De un momento a otro, pues nos llega lo que menos esperamos. Desde el problema más chiquito hasta el más grande, y desde un problema personal que se va a un tema laboral y que está afectando el módulo, la producción o un compañero, y puede ser cualquier tema que uno inmediatamente tiene que reaccionar y realmente de la mejor manera. Así es. Muy bien, jóvenes. Entonces eso se llama juego de rol. Juego de rol. Es una técnica para selección por competencias. Yo tengo otra, vamos a ver, aquí. Le voy a mostrar ahora. Vamos a ver. No es. Un momento. Por ejemplo, ya hablamos de esa competencia es de atención al cliente, ¿verdad? Ahí vamos a ver la atención al cliente. ¿En qué nivel tiene esa competencia? Atención al detalle. Hay algunos puestos que tienen como competencia atención al detalle. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué puede hacer? Miren, hay muchos videos. Yo tengo varios.
videos de atención al detalle, que se lo voy a subir a plataforma. Y ahí usted se da cuenta si realmente la persona es detallista. ¿Quiénes necesitan esta competencia? En contabilidad se necesita esa competencia, en recursos humanos también se necesita. Y muchas veces en todas esas operaciones que son manuales también se necesita. Entonces hay muchísimos videos en YouTube que usted puede conseguirlo y puede hacer una evaluación con esto, con esta competencia de atención al detalle. Aquí tengo un caso de estudio que es de servicio al cliente. Yo le voy a compartir todo esto también. Este es un caso de estudio. Aquí se habla de la problemática y luego aquí están las preguntas. Es decir, ¿a quién usted le va a dar este caso de estudio? Al candidato. Y para que el candidato le responda a todas estas preguntas que están ahí. Igual los videos de atención al detalle. Usted se lo pone al candidato y tiene que responderle la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, en este video que yo no lo tengo aquí, pero queremos saber quién es el asesino. En otro video que yo tengo también tiene sus propias preguntas y así usted se da cuenta. También hay unos test de escucha activa. Una persona que trabaje, por ejemplo, en el área de ventas, usted necesita que tenga una escucha activa. Acuérdese que el cliente, vamos a dejar hablar al cliente, que se desahogue, que hable, y yo necesito que ese vendedor tenga esta competencia de escucha activa al que voy a contratar. Le hago un test de escucha activa a ver si realmente tiene esta competencia o saber a qué nivel la tiene. Y así, esto es selección por competencias. Y vamos a pasar de un prontito, le voy a mostrar ahora, un momentito, yo le voy a mostrar las entrevistas por competencias. Ya para cerrar en el día de hoy, y va a faltar un tema que yo solo voy a subir a plataforma. Entrevista por competencias. Cuando estábamos viendo las competencias para la descripción de este puesto, yo le facilité un libro de Marta Ales. Ahí hay muchas competencias y están todos los niveles de comportamiento. Y si usted quiere establecer algo así, usted usa ese libro, que ya están ahí, no tiene que ponerse a pensar ni nada, están ahí. Y de igual manera, yo le voy a subir mañana a la plataforma un libro de Marta Ales. ¿Para qué? Para esto, entrevista por competencias. No son las mismas preguntas que se hacen. Entonces, vamos a ver el libro. Y yo se lo voy a mostrar ahora. Entonces, la entrevista, igual que la otra, tiene las mismas características, los mismos elementos, igual que la que vimos anteriormente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esta es una entrevista por competencia. ¿Qué vamos a buscar aquí? Comportamientos, situaciones. Y usted debe de tener una guía de entrevista o una lista de chequeo ya preparada, estructurada. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver un momentito. Ahora mismo yo le voy a mostrar ahora. Ok, aquí estamos. Le voy a mostrar este libro, que también es de Marta Ales, que se llama Diccionario de Preguntas. Aquí están las preguntas. ¿Qué dice Marta Ales? Mínimo 6 competencias, mínimo no, como mucho 6. No nos vamos a poner a detallar competencias por puesto que después no vamos a poder manejar. Vamos a ponerle 6 competencias. 6 competencias por puesto. No lo vamos a leer. Ahora yo no se lo voy a presentar completo. Eso en su momento ustedes van a revisarlo. Me quiero ir directamente a las preguntas. ¿Verdad? Aquí llegamos. Aquí llegamos. Recordarle de los niveles de comportamiento de cada competencia ya establecido en la descripción del puesto. Entonces, cuando usted llegue a este punto de selección por competencia, usted va a hacer una simulación
pero también tiene que entrevistar a la persona por competencia, además de las preguntas normales, características que siempre se hacen. Y aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Si, por ejemplo, en la descripción del puesto dice que se necesita que la persona debe tener la competencia colaboración. Colaboración. Aquí está la definición de colaboración. Usted tiene que hacerle 4 preguntas por competencia. Y hablamos que usted debe tener 6 competencias, mínimo, ¿verdad? Y recuerden, las competencias se clasifican en 3. Las competencias específicas o genéricas, que todos en la organización deben de tenerlo. Las competencias específicas del puesto, vamos a decir competencias blandas específicas del puesto, y también las competencias técnicas del puesto. Entonces, y aquí van las preguntas, mírenla ahí. Colaboración, primera pregunta. Cuénteme de una situación en la que lo hayan asignado a trabajar en un área o con un jefe que no era de su agrado. ¿Cómo se desempeñó usted? Primera pregunta. Y así vamos a hacer todas las preguntas. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer la persona que trabaja en este proceso de reclutamiento y selección? Elaborar su diccionario de preguntas. ¿Cómo? Va a coger todas las descripciones de puesto de la empresa y va a detallar o a listar todas las competencias. Y luego a cada competencia le va a elaborar 4 preguntas. Pero aquí en este diccionario, en este libro, usted la va a tener. Ahí está, mírenla aquí. Colaboración tiene sus preguntas ahí. Miren la guía de entrevista. La competencia y la pregunta. 4 preguntas, la competencia y 4 preguntas. 6, se aconseja 6 competencias. Y 4 preguntas por cada competencia. Y aquí seguimos, aquí compromiso, aquí están las 4 preguntas. Yo se lo estoy mostrando el libro. Ética, estas son competencias cardinales, genéricas. Bien, ahí están las preguntas. Le decía ahorita que para trabajar en este proceso de reclutamiento y selección se tarda mucho tiempo. Si usted va a trabajar solamente en eso, para actualizar todo, usted lo puede hacer en un mes, si solamente es en eso. Pero si usted va a hacer lo que usted hace siempre, día a día, más esto, usted se tarda mucho tiempo. Y ahí está. Eso yo solo voy a compartir mañana en la plataforma. ¿Alguna pregunta de esto? ¿De estas preguntas? Jóvenes, preguntas de las entrevistas por competencias. Jóvenes. Sí, Antinea, adelante. Profe, eso es para subirlo, eso es una tarea. Eso No, último. no, eso no es tarea. Yo le estoy mostrando un libro, ¿verdad? Por ejemplo, si tú estás interesada en tú hacer las entrevistas por competencia en tu empresa, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a coger este libro y tú vas a revisar las competencias que tienes y las que son iguales a las que ya tú has definido en tus descripciones de puesto. Entonces tú la vas a sacar y le vas a poner sus 4 preguntas. Tú vas a copiar porque tú no vas, si ya eso está hecho, ya tú no vas a comenzar a trabajar desde cero. ¿Para qué? No hay necesidad, eso está ahí. Ajá. Y tú tienes tu entrevista ya estructurada. Eso no es tarea, eso es en caso de que ustedes quieran trabajar esta parte. Entiendo. Gracias, profe. Le estoy ofreciendo el instrumento para hacerlo. Ok. Bien. ¿Algo más? Bien, entonces, jóvenes, nos falta algo todavía. Vamos a ver los que nos falta básicamente. Ya esta parte, la última parte de este proceso, que es la evaluación de los resultados.
nos falta también la comprobación de datos, que le comenté que esta comprobación de datos muchas empresas lo hacen antes del proceso de selección. También nos falta ya la acogida del personal. Y eso yo le voy a subir un videito a la plataforma y ahí vamos a completar ya este módulo. Recordarles, jóvenes, que deben determinar, me faltan algunos del módulo 1 todavía, deben determinarlo, y este módulo 2 tienen hasta el domingo para terminar las asignaciones, porque ya el lunes estamos en agosto y hay que entregar tengo que entregar las calificaciones, tengo que entregar todo. Así que yo espero que ustedes puedan trabájenlo en esta semana. Si tienen preguntas, me contactan, no hay problema. Yo he hecho videoconferencia con personas sola porque no entienden, yo les explico. Así que siéntanse con la libertad de hacerlo, de contactarme. Bien, Michelle. Profe, con relación a eso, acuérdese que yo he tenido problemas con mi computadora y lo sigo teniendo porque quedaron de entregármela y no me la han entregado por el asunto de una pieza que no ha llegado, que ha. Pero la pregunta es la siguiente, ese material que es el trabajo final, yo lo puedo llenar en la plantilla y lo puedo llenar ahí mismo, no tengo que estarla pegando, ¿verdad que no? No, lo puedes llenar ahí mismo. Lo puedo llenar ahí mismo, no necesito, lo puedo llenar de mi celular, ¿verdad? Sí, también. Ok, porque... Pero también tú puedes ir a un centro de internet si tú no tienes una computadora que te puedan prestar en el trabajo. Puedes ir a un centro de internet, ya tener todo listo, y lo más que tú vas a durar haciendo eso, si lo tienes listo previamente, tal vez son 20 minutos hacerlo en la computadora, es decir, pasarlo. Pasarlo, sí, yo lo tengo listo, ya solamente pasarlo, pero entonces me costará ir a un centro. Yo lo puedo llenar de mi celular también. Sí, también. Está bien, era eso, profe, gracias. Ok, a la orden. Jóvenes, entonces, por hoy vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos el jueves a la misma hora. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Gracias igual, profe. Bye. Feliz noche para todos. Gracias igual.